va a ser igual a la probabilidad de la intersección de los dos sucesos, B interceptado A, sobre la probabilidad del suceso condición. En este caso, la condición es A, sobre la probabilidad de A. Por ello que decimos que la probabilidad de A sea diferente de 0. Pero también se puede definir la probabilidad de A dada la ocurrencia de B, ¿no? Entonces sería también la probabilidad del suceso A interceptado al suceso B y sobre la probabilidad del suceso B. Ahí la condición sería que probabilidad de B sea diferente de 0. ¿Bien? Entonces queda así definida esta probabilidad condicional de dos sucesos. También es un cociente de la intersección de los sucesos sobre la probabilidad del suceso condición. Esta fórmula es tan sencilla de aplicar, ¿no? Pero en los problemas sí, tienen que tener mucho cuidado para identificar cuál es la condición, ¿no? Generalmente ahí es donde el estudiante un poco que confunde y a veces elige mal el suceso condición. Todos los problemas que nos den aplicados ya nos están indicando cómo con las palabras que se definen, cuál es el suceso condición. Y aquí le he puesto con rojito, dado que me está indicando que es una probabilidad condicional cuando en las preguntas, dado que. En algunos casos ponen sí, tengo este resultado, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra el otro? ¿No? Entonces ese sí y ese dado que es el suceso condición, para ponerlo correctamente en la fórmula. Bien, de esta fórmula podemos encontrar esta relación despejando la probabilidad de B interceptado A. Esto va a ser igual a la probabilidad del suceso B dada la ocurrencia del suceso A, si multiplicamos aquí, por la probabilidad de A. ¿No? Pero por la propiedad conmutativa, esto es probabilidad de A por la probabilidad de B dada la ocurrencia de A. Entonces, miren, recién de la probabilidad condicional nace la probabilidad de la intersección, que no lo teníamos anteriormente, ¿no? La probabilidad de la intersección está dado como la probabilidad del primer suceso, bueno, puede ser AB o BA, probabilidad de A por la probabilidad de B dado A, ¿no? Y bueno, y si esto lo puedo generalizar a más sucesos, por ejemplo a 3, nuevamente yo quiero hallar la probabilidad de la intersección del suceso A interceptado al suceso B, interceptado al suceso C. Esto, por definición, será la probabilidad del suceso A, el primero, por la probabilidad del suceso B, dado que ya ocurrió A, probabilidad de B, dada la ocurrencia de A, y por la probabilidad del suceso C, dada la ocurrencia que ya ocurrió A y B, ¿no? Sobre, entonces aquí tenemos probabilidad de C, dada la ocurrencia de A y B, que es la intersección. Y esta fórmula se puede generalizar ya para n sucesos, si tengo más sucesos, ¿no? Pero lo importante es que ya se está definiendo que es igual la probabilidad de la intersección de sucesos, ¿bien? ¿Cuáles son las propiedades de la probabilidad condicional? Como la probabilidad condicional es una probabilidad, entonces las mismas propiedades que hemos dado anteriormente para la definición de probabilidad, generalmente, las vemos aquí, ¿no? Por ejemplo, la primera propiedad nos indica que la probabilidad condicional del suceso B, dada la ocurrencia del suceso A, también está entre 0 y 1. O sea, no existe probabilidad negativa menores que 0, ni mayores que la unidad, ¿no? La segunda propiedad me está indicando que la probabilidad de mi espacio muestral, omega, dada la ocurrencia de cualquier suceso, en este caso se simboliza con A, es igual a 1. Claro, porque si aplicamos la definición, la intersección del espacio muestral con el suceso A viene a ser el mismo suceso A. O sea, en el numerador tendría probabilidad de A. Y sobre la probabilidad de la condición, que es A, probabilidad de A sobre probabilidad de A, 1, ¿no? Segunda propiedad, la probabilidad del espacio muestral dada la ocurrencia de cualquier suceso, 1. Tercera propiedad, la probabilidad del suceso imposible, ¿no? Que no tiene ningún elemento vacío. Dada la ocurrencia de cualquier suceso, es 0, lógicamente. Acá no hay elementos en el numerador, 0 entre cualquier cantidad, 0. ¿Bien?
Luego tenemos la propiedad del complemento, ¿no? La condicional. Probabilidad del complemento de B dada la ocurrencia de un suceso A. Por la propiedad, esto será pues 1 menos la probabilidad de B dada la ocurrencia de A, ¿no? Y la probabilidad de la suceso unión, pero condicionado a otro suceso, ¿no? La unión de dos sucesos condicionado a otro. Igual que en la propiedad anterior, tiene que ver cómo son los sucesos que estoy uniendo. Si no son mutuamente excluyentes, existe la intersección de estos. Por lo tanto, la probabilidad sería probabilidad de B dada la ocurrencia de A, más la probabilidad de C dada la ocurrencia de A, y menos la probabilidad de B interceptado C dada la ocurrencia de A, ¿no? Y si fueran mutuamente excluyentes, o sea, independientes, no hay intersección, esto se hace cero. Y nos queda simplemente que la probabilidad de A unido B, dada la ocurrencia de A, simplemente es la suma de las probabilidades condicionales de B, dada la ocurrencia de A, más la probabilidad condicional de C, dada la ocurrencia de A. ¿Bien? Como pueden ver, pues son las mismas propiedades dadas anteriormente. Bien, esta teoría vamos a aplicarla ahora al primer caso. En esta tablita estamos observando que se ha clasificado a un grupo de empleados de un instituto de estudios ambientales. Bueno, se les ha clasificado a los empleados de acuerdo al sexo, hombres, mujeres, y al hábito de fumar. Fuman y no fuman. Si hay que elegir a uno de ellos, la elección puede realizarse bajo distintos criterios, ¿no? Entonces acá mi experimento sería elegir un trabajador de ese instituto, al azar. Y los sucesos que estoy observando de interés, su sexo, ¿no? Saldrá hombre, saldrá mujer, fumará, no sabemos. Experimento aleatorio. Y los sucesos posibles son, pues, hombre, mujer. Si salió hombre, al suceso lo estamos simbolizando ya con el suceso H, ¿no? Con la letra H. Y si sale mujer, pues con M de mujer. Pero como digo, estas representaciones de los sucesos lo decide cada uno qué letra le quiere poner, ¿no? Por afinidad, se recomienda por afinidad poner pues, la letra, ¿no? Que más se asocia el nombre. Fuma, ¿no? Si elegimos el empleado al azar y este tiene el hábito de fumar, pues fuma. Entonces el suceso F, los fumadores. Y si esta nunca fuma, no fuma, entonces no es fumador, N, ¿no? Entonces dice, elegimos uno al azar, yo puedo definir las probabilidades primeramente sin condiciones, lo que hemos visto la semana pasada. Yo elijo un trabajador al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre? Simplemente. Elijo un trabajador al azar, ¿cuál es la probabilidad de repente de que sea fumador? ¿O cuál es la probabilidad de que si elijo el trabajador al azar, no fume? ¿No? Entonces, ahí aplicamos la definición simplemente. Casos favorables sobre posibles. De que sea hombre, si en casos favorables, sobre el total. Y ahí quedó la probabilidad. Y es lo que estamos indicando aquí, sin condiciones. Elegir un trabajador al azar y que este sea hombre o que sea mujer. Ahí está. Casos favorables sobre todos los posibles. La probabilidad 0,5. ¿Bien? Pero también nosotros podemos indicar una probabilidad con condición, para la probabilidad condicional. Entonces, elegimos un trabajador al azar, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que este sea hombre, dado que sea fumador, dado que fuma? Ahí está la condición, dado que sea hombre, sí fuma, o dado que fuma. Es la condición. Y lo observamos aquí, esta probabilidad. Probabilidad de que sea hombre, dado que fuma, dado que es fumador, ¿no? Entonces, esta es una probabilidad condicional, ¿no? Se conoce que fuma, se sabe que fuma, sí fuma, ¿no? Entonces, aplico la definición. La pregunta sería probabilidad de que sea hombre, dado que fuma. Y por definición de la probabilidad condicional, pues la probabilidad, es un cociente, ¿no? La probabilidad de la intersección de que es hombre y fuma, y sobre la probabilidad de la condición,
sobre la probabilidad de que es fumador. Bueno, y eso ya reemplazan los valores, los casos favorables, la definición de probabilidad, ¿no? De que sea hombre y fuma, en una tablita, sabemos que estas son las intersecciones, 20 son hombres y fuman, ahí está, 20 sobre 200. Y los casos favorables de que fumen, sabemos que son las sumas, aquí tenemos los marginales totales, son 30, entonces será sobre 30 sobre 200, ¿no? ¿Y qué nos queda? 20 sobre 30, 2 tercios, que en probabilidad sería 0,6667, ¿no? Igual sería para el otro caso que está condicionado. Se elige el empleado al azar y resulta que también es fumadora. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer? ¿No? Entonces está aplicando también nuevamente la probabilidad condicional. Probabilidad de que sea mujer dado que fuma. Nuevamente la definición, el reemplazo, mujeres fumadoras y fuman. En este caso son mujeres y fuman 10. 10 sobre 200. Sobre todas las que fuman, 30 sobre 200. Y es lo que también se ha reemplazado acá. 10 sobre 200, 30 sobre 200. La probabilidad, un tercio, 0,3333. Bien, entonces aquí en este ejemplo sencillo estamos aplicando cómo es que llamo la probabilidad condicional, aplicando la definición. Bien. En el ejercicio 2, algo similar. En una universidad, en su primer año de formación, tiene 3 carreras profesionales. Y la clasificación de los estudiantes se indica en la siguiente tabla, ¿no? También es una tabla de doble entrada, en donde a los estudiantes pues se han clasificado en hombres y mujeres, ¿no? También aquí el suceso hombres se le representó por H y a mujeres por M. Y bueno, y según la carrera que se matricularon, está ingeniería química, ingeniería industrial y estadística, ¿no? Si el estudiante está en ingeniería química, mi suceso va a estar representado por la letra Q. Si el estudiante eligió ingeniería industrial, pues lo represento este suceso I, con la letra I, y estadística por la letra E. Bien, si al azar se selecciona un estudiante y se sabe, miren aquí cambió y se sabe, el otro fue dado que es fumador, y se sabe, pero el suceso condicional es lo que ocurre, lo que está conocido, lo que es conocido. Y se sabe que el estudiante es hombre, entonces ya salió hombre. ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante sea de ingeniería química? De que sea de estadística o de que sea de ingeniería industrial. Entonces, sabiendo que la condición es que sea hombre, pues formulamos las preguntas correctamente. Vamos viéndolo acá ya en el Excel. Pueden abrir su hojita de solución de LOBA. Ahí está en Excel. Acá. Caramba, ¿qué pasa? Ahí. En el ejemplo 2, ahí tenemos el problema, la tabla. Disculpe, dejo de presentar. ¿Cómo? Dejo de presentar, profesora. Disculpe. ¿Otra vez salió la presentación? Ahorita vamos. Canal doble, el Excel. Pero nuevamente presento. No sé por qué salió. Toda la pantalla. Bien, ya estamos ahí. Bien. Ahí se ve, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos el problema. Ahí está la tablita. Para empezar a desarrollar ya en este caso, parto de mi experimento aleatorio. Y el experimento aleatorio me está indicando si seleccionamos un estudiante al azar. Este es el experimento. Entonces, mi experimento es seleccionar al azar un estudiante. Y de esto me salen los sucesos con respecto al sexo y con respecto a la carrera. Sucesos compuestos, ¿verdad? Entonces, por aquí tenemos ya mis sucesos en función al sexo. El estudiante elegido es hombre, lo simbolizo con H. El estudiante elegido al azar es mujer, con M. Y de acuerdo a la carrera, el estudiante elegido al azar es de ingeniería de sistemas. Bueno, acá hemos dicho, vamos cambiándolo, es de, bueno, de sistemas, dejémoslo pues. Ingeniería química, profesora. Ingeniería industrial y el estudiante elegido al azar es de ingeniería estadística.
Dejemos los sistemas allá. Bien. Por lo tanto, dice, si al azar se selecciona un estudiante y se sabe que el estudiante es hombre, ¿cuál es la probabilidad de que sea de sistemas? ¿No? Entonces, como esta es mi condición hombre, en la pregunta, esto tiene que ir después del slash. Probabilidad de que sea de sistemas, dado que es hombre, ¿no? Ahí tienen que tener cuidado. Identifican la condición. Acá es sencillo porque está en la tabla también. O porque ya se ve. Pero en los problemas sí hay que tener mucho cuidado. Bien, entonces ya está la pregunta correcta formulada y aplico la definición. Por la definición sabemos que es la intersección de que el estudiante elegido al azar sea de sistemas y hombre, sobre la condición de que este sea la probabilidad de que sea hombre. Y vamos a la tablita nuevamente. ¿Cuántos casos favorables hay de estudiantes que sean de sistemas y hombre? ¿Cuántos favorables? Miren la tablita. Que sea hombre y de sistemas. 280. 280. Esa sería la probabilidad de H interceptado a S, ¿verdad? Esta probabilidad sería estos casos favorables sobre todos los posibles que viene a ser el espacio muestral. O sea, 280 sobre 1300. Y sobre la probabilidad de que sea hombre, nuevamente la definición, casos favorables de hombre, ¿cuántos hay? 190. Hasta todos los total de hombres son de 890 sobre esto. Y lo que se ha reemplazado aquí. 280 sobre 1300 y 890 sobre 1300. Y luego ejecuto la fórmula simplemente. Ya con la tablita ya voy reemplazando y ejecuto. Y este es el procedimiento. Formular la pregunta correctamente, aplicar la definición de la fórmula que voy a aplicar aquí, que voy utilizando, reemplazo y hallo la respuesta. No me pongan de frente un resultado así, que no sé de dónde salió. O la parte de la pregunta y el resultado, y se saltean esta partecita, ¿no? Entonces, con esto es lo que se les está pidiendo. Igualmente, se eligió un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el estudiante sea de estadística? La misma definición. Sigue siendo la condición hombre, ¿no? Aplicamos la fórmula, vemos los casos favorables de que el estudiante sea de hombre y de estadística. Hombre y de estadística, aquí está, 270 sobre 1300. Nuevamente sobre 890 sobre 1300, ¿no? Estamos aplicando la definición. Y ahí está, nuevamente, ¿no? Esta sería la probabilidad. Y nos da 0,30, 34. Y en la parte C, que el estudiante sea de ingeniería industrial. Siempre la condición, dado que resultó hombre. Entonces, la probabilidad de I, dado H. Aplican la definición, la intersección de que sea de ingeniería y hombre, y sobre la probabilidad de que sea hombre. Casos favorables en la tablita de que el estudiante elegido al azar sea de ingeniería industrial y hombre. Aquí tenemos 340. Sobre el total, y sobre la probabilidad de todos los posibles hombres, 890 sobre 1300. ¿No? Entonces ahí tenemos el resultado. Sistemas, estadística y de ingeniería industrial. Acá se han borrado las celdas. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. 160. Acá es que sea de ingeniería industrial, ¿no? Sería esto entre esta celda. Y acá, de que sea hombre, esto entre el total. Bueno, y este es el resultado, 0,3820. Si ustedes observan, aquí están todos los sucesos en cuanto a la carrera de los estudiantes, del espacio muestral. Entonces, hay una propiedad que dice que la suma de todas las probabilidades de los sucesos debe ser 1. Cuando no aplicábamos la probabilidad decíamos que la unión de todos los sucesos del experimento debe ser el espacio muestral. Y la probabilidad del espacio muestral es 1. Entonces lo verificamos, la suma acá arriba, 2 clics, y bueno, la suma y abarcando las 3 sumas, ¿no?
Como hay espacios, no lo es. Ahí está. Y nos da exactamente la unidad, ¿no? Bien. La parte D dice conteste A, B y C si el estudiante elegido resultó ser mujer, ¿no? Entonces, todos resuelvan y practiquen esta partecita de la última. Ahora, se elige el estudiante al azar y resultó ser mujer. Hay la probabilidad de que sea de sistemas, de estadística y de ingeniería industrial. Bien, todos a ver trabajando y nos dan las probabilidades de A, 0,5, del suceso B, 0,3, y la probabilidad del suceso de intersección AB, 0,1. Nos piden encontrar lo siguiente, ¿no? Seguimos replicando la definición para afianzar, para que se vaya quedando nuestra definición de la probabilidad condicional. Hay la probabilidad de B dado A, la probabilidad de A dado B, la probabilidad de complemento de B dado A, y la probabilidad de B complemento dada la intersección de A. Bien. Entonces, para este caso, nuevamente en Excel ya. En Excel, ¿cómo sería la probabilidad del primer suceso que me están pidiendo? A ver, participantes. Queremos ya... Profesora, ¿me puede participar? Sí, ¿Quién habla? yo, Castro Torres. A ver, Castro. Bueno, la probabilidad del suceso B, dado la ocurrencia de la probabilidad del suceso A, va a tener que ser aplicado considerando si ambos tienen una intersección. Y en este caso, nos da que tienen una intersección. Y por la propiedad, la primera propiedad que nos mostró, la probabilidad de la intersección de A y B va a ser igual a la probabilidad de la intersección de B y A. Entonces, aplicamos el mismo valor en la fórmula de 0,1 y obviamente que para poder hallar la probabilidad de la probabilidad condicional tenemos que dividirlo entre la probabilidad del suceso A y este es 0,5. Así que con eso dividimos y obtenemos 0,2. Bien, tres Castro. Simplemente aplicar la definición, como está indicando su compañera, ¿no? Ya nos dan las probabilidades, solo aplicación de la propiedad. Castro. Bien. La parte B, ¿algún voluntario? Yo, profesora, A ¿podría? ver, ¿sí? Pero vayan presentando su Excel, a ver. Excel. Presenta tu Excel, a ver. Ya, profe. Rapidito para avanzar, porque tenemos que explicar los otros. ¿Se puede visualizar? Todavía. Ayer se trabajó así, pero bueno, me avisan pues si no comparto. A Ya, ver, comparte. ya, profesora, sí, estoy compartiendo. No se ve. Ah, ya, ahí está de nuevo, profesora, disculpe. ¿Cómo sería la parte? Ahí está. Bueno, aquí está la parte B. Nos pide indicar la probabilidad del suceso A, dado que ocurra el suceso B. Entonces aquí esto es equivalente, ¿no?, a la probabilidad de la intersección de ambos sucesos, el cual lo tenemos aquí, entre la probabilidad que ocurra el suceso B. Entonces, aplicando la definición y posteriormente desarrollando la operación aquí, en este caso la división, obtenemos el resultado de dicho suceso, de dicha probabilidad, claro, ¿no? De que ocurra el suceso, de la probabilidad de A, dado que ocurre el suceso B. Y bueno, es este el resultado. 4 decimales ponen, ¿no? Sería entonces 0,333. Bien, está también Sí, aplicándose la definición. Moreno Fernández. Moreno. A ver, sí, ¿quién profe. explica el caso C? Yo, profesora, puedo presentar. Rapidito, rapidito, a ver, presenten, rápido.
Ya, la parte C. Muy bien, Blas. La parte siguiente, Guzmán Benito, profesora, ¿puedo presentar? presenta. A ver, Ya. ¿Se Guzmán, nota? Sí. ¿ya? ¿Qué nos pedían? La parte acá, en la D, dice la probabilidad del complemento de B, dado que ha sucedido el complemento de A. Pues por el teorema de Bayes, nos vamos a la fórmula, la probabilidad del Teorema de complemento de Bayes. B. Al teorema, perdón, el teorema. Probabilidad condicional. Claro, sí, el condicional. La probabilidad del complemento de B intersectado con el complemento de A sobre, como es condicional, la probabilidad del complemento de A. Y si a la parte del numerador le aplicamos Morgan, nos va a quedar la probabilidad de B unión A, complemento sobre la probabilidad del complemento de A. Y sabemos que, por definición, va a ser 1 menos la probabilidad de B unión A sobre 1 menos la probabilidad de A, ¿no? Porque ambos son complementos. Entonces, al aplicarle la definición a B unión A, que lo tenemos por acá, nos va a quedar 0,7. Simplemente reemplazamos 1 menos 0,7 sobre 1 menos la probabilidad de A, ¿no? Que es 0,5, ya que tenemos más arriba la probabilidad de A, y esto nos quedaría 0,6. Y eso sería todo, profesor. Bien. Oscar Guzmán Benítez, listo. Creo que ahí termina el ejercicio este, ¿sí, no? Bien, ahora entonces seguimos con el siguiente. Vamos a empezar a compartir. Vamos. Bien, entonces seguimos. Ya cada uno trató de interpretar lo que estaba desarrollado ahí. Es la idea, que me entiendan también. Y pasamos al siguiente caso. El ejercicio 4, que ya aplicamos la definición en 3 ejemplos. Ahora, ese concepto que ya está un poquito ya en nuestro conocimiento, lo aplicamos a los problemas. Y este viene a ser el problema. ¿Qué dice? La probabilidad de que un proyecto industrial se termine a tiempo es de 17/20. La probabilidad de que no haya paro de trabajadores es de 3/4. Y la probabilidad de que el proyecto industrial se termine a tiempo, dado que no hubo paro de trabajadores, es 14/15. La probabilidad de que haya paro de trabajadores y el proyecto industrial no se termine a tiempo es 1/10. Calcular la probabilidad de que el proyecto industrial se termine a tiempo y no haya paro de trabajadores, etc. Bien, entonces aquí en este problemita, lo que tenemos que primeramente es identificar nuestro experimento aleatorio, ¿verdad? Y el experimento aleatorio consiste en que aquí se trata de un proyecto industrial, ¿no? Un proyecto industrial, y hablan que se termine, que no hay paro de trabajadores, etc. Entonces, ¿cuál sería mi experimento aleatorio? Mi experimento aleatorio, en este caso, sería pues observar ese proyecto, ¿no? Ejecutar ese proyecto, ejecución del proyecto industrial, ¿no? ¿Qué pasa cuando se va a realizar el proyecto? Y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? El experimento, ejecutar el proyecto industrial, ¿no? En esa ejecución no sabemos si se va a terminar a tiempo, si va a haber paro de trabajadores o va a ocurrir otros sucesos, otros eventos. Pero ese es mi experimento, la ejecución del experimento aleatorio, perdón, del proyecto industrial. Y de ello, pues de acuerdo a lo que nos dan en el problemita, dice la probabilidad de que el proyecto industrial se termine a tiempo. Ah, este es un evento. Entonces, un evento, primer evento, el proyecto industrial se termina a tiempo. Y le llamo suceso C.
termina a tiempo. ¿No? P, el proyecto industrial termina a tiempo. O el que quiere le pone otra letra, ¿no? Y me dan la probabilidad conocida, porque dice la probabilidad de que el proyecto industrial termine a tiempo es 17/20, ¿no? Y luego, ¿qué dice más? Ya tengo un suceso. La probabilidad de que no haya paro de trabajadores es 3/4. Este es otro suceso, porque me dan su probabilidad. Que no haya paro de trabajadores, 3/4. Tengo otro suceso, que lo puedo llamar N. No hay paro de trabajadores. Y me dan la probabilidad conocida. Y esto es igual a 3/4, 0,75. Bien, ya tengo dos sucesos. Seguimos con la lectura del problema. ¿Y qué más dice? Y la probabilidad de que el proyecto industrial se termina a tiempo, dado que no hubo paro de trabajadores, es 14/15. Pues si leo nuevamente, dice, el proyecto industrial se termina a tiempo, dado que sí no hubo paro de trabajadores. Esta partecita de acá, lo que está diciendo, dado que es la condición, lo que se conoce, no hubo paro de trabajadores, ¿no? Entonces, aquí me están pidiendo, me están dando la probabilidad condicional, la probabilidad de una condición, y me dice que es igual a 14/15. ¿Y cuál es la condición? No hubo paro de trabajadores, ¿no? Por lo tanto, me están dando este dato. Probabilidad de que el proyecto se termine a tiempo, dado que no hay paro de trabajadores. 14/15, ¿no? Es un dato que me dan. Y si seguimos la lectura del problema, finalmente dice, la probabilidad de que haya paro de trabajadores, miren, acá era no había paro de trabajadores con N, aquí es de que haya, sería complemento de N, y el proyecto industrial no se termina a tiempo, o sea, el complemento de T aquí, ¿no? Y esta I dice, o sea, me piden la probabilidad de la intersección de los dos complementos, es igual a 1/10. Entonces, otro dato que me están dando dice, haya paro de trabajadores. N es no haya paros, entonces complemento de N, haya paro de trabajadores. Y el proyecto no se termina a tiempo, o sea, el complemento de T. Y esa I viene a ser justamente la intersección, ¿no? Por eso que también me están dando la probabilidad de esta intersección, igual a 0,10. Y esos son todos los datos. Aquí está el planteamiento del problema. Ejecución, el proyecto aleatorio, la ejecución del proyecto industrial, los sucesos que salen del problema, del enunciado del problema, y los datos que también me dan, ¿no? Del problema. Ahora la pregunta dice, ¿hay la probabilidad de que el proyecto industrial se termine a tiempo y no haya paro de trabajadores? Entonces me están pidiendo la probabilidad de la intersección, porque aquí están los dos sucesos unidos con una I. El proyecto industrial se termina a tiempo, no haya paro de trabajadores, están enlazados con la I. Por lo tanto, me piden la probabilidad de la intersección de estos dos sucesos, ¿no? Probabilidad de T interceptado N, de acuerdo a la definición que está arriba. ¿Qué aplicó? ¿De dónde hallo esto de aquí? De esta probabilidad condicional, ¿no? Yo sé que esta acá es la interacción de T interceptado N sobre la probabilidad de N, entonces de ahí parto. Esta probabilidad condicional que me dan, lo desarrollo por la definición, que viene a ser esta intersección de T, terminan a tiempo y no haya paro, sobre la probabilidad de que hay paro. Y despejamos, esto es lo que quiero. Probabilidad de T interceptado N será pues probabilidad de N por la probabilidad de T, dada la ocurrencia de N. Y reemplazan probabilidad de que no haya paro de trabajadores, ahí nos dan el dato, 3/4, y por la probabilidad de que condicional que está dada ahí también, 14/15, ¿no? Y ejecutan, primero están reemplazando, primero es la fórmula, reemplazan y sale el resultado. Por lo tanto, la probabilidad de que el proyecto industrial se termine a tiempo y no haya paro de trabajadores, 0,7. ¿Bien? Igual sería en la parte B, no hay paro de trabajadores, dado que el proyecto industrial se termina a tiempo. Nuevamente acá hay dos sucesos, no hay paro de trabajadores, es uno, y que el proyecto industrial se termina a tiempo es otro.
dado que, ahí está, la condición, ¿no? Entonces me están pidiendo la probabilidad de n, dado t. La definición, el reemplazo que nos dan aquí, de t y n, que ya lo hallamos en la ítem A, ya tengo 0,7, y la probabilidad de que el proyecto se termine a tiempo era 14 sobre 17 sobre 20, 0,85. Estoy reemplazando y ejecuto. Bien. Y en la parte C, el proyecto industrial no se termina a tiempo. Sí, dado que sí, la condición también puede ser sí, hubo paro de trabajadores, ¿no? Entonces, el proyecto industrial no se termina a tiempo, es el complemento de T, ¿no? Y sí hubo paro de trabajadores, complemento de que no hubo paro de trabajadores, complementos. Y este sí también significa la condición, ¿no? Entonces, aquí se pide la probabilidad de que el proyecto industrial no se termine a tiempo, complemento de T, dado que sí hubo paro de trabajadores, complemento de N. Bueno, aquí no tengo ninguna propiedad en la probabilidad condicional que me diga cómo hallar esto. Entonces, ¿qué hago? Aplico la definición. Aplicando la definición sería la intersección de que el proyecto industrial no se termina a tiempo y sí hubo paro de trabajadores, ¿no? Y sobre la probabilidad de la condición, complemento de si hay paro de trabajadores. Bueno, esto sabemos por Morgan. Morgan en el numerador se convierte en esto, y lo que explicó su compañero en el ejemplo anterior, esta sería la propiedad del complemento en ambos, y reemplazan simplemente. Pero primero tenemos que hallar T unido N, si es que no lo tenemos. No lo Profesora, tenemos. ¿Sí? disculpe, ¿no podemos reemplazar de frente nada más el complemento de T interceptado complemento de N por el dato del problema? ¿En dónde? El dato del problema nos ¿Nos están dice que... dando? Sí, por eso le consulto, para evitar otra vez aplicar Morgan. Puede ser, sí, también, si te dan como dato, pero bueno, aquí estoy aplicando mi propiedad también, ¿no? Sale 0,1, pues también nos dan 0,1, entre esto va a salir lo mismo, sí. Sí, también joven. Puede ser así o aplicando mi propiedad, ¿no? Bueno, y finalmente se halló para este caso, se halla la probabilidad de T unido. Si te dicen con las propiedades, lo haces con las propiedades, ¿no? La idea era aplicar las propiedades. Bueno, pero también lo puedes verificar que de frente aquí ya te dan este dato y lo divides. Bueno, y finalmente el resultado es 0,40. ¿Bien? Entonces, miren, en este problemita, ¿cómo es que nosotros vamos reconociendo cuál es el suceso condición, qué sucesos están condicionados, ¿no? Eso depende mucho de qué, de este planteamiento. Si ustedes no plantean el problema, pues ¿cómo formulamos las preguntas? ¿Cómo sé cuál es el suceso condicionado a qué, no? De ahí se parte, los problemas aplicados, experimentos, sucesos, las probabilidades en caso que me dieran, ¿no? Bien. Ahora pasamos a lo siguiente. Ya sé definir, ya sé cómo es la probabilidad condicional de los sucesos. Ahora yo quiero saber cómo es que yo puedo demostrar que dos sucesos son independientes en probabilidad. Bien. Vamos a decir, esto sale de la probabilidad condicional que se explicó, ¿no? Pero acá ya lo definimos bien clarito cuando decimos que dos sucesos A y B son independientes entre sí. Si decimos que dos sucesos A y B son dependientes entre sí, si la ocurrencia de uno de ellos modifica la probabilidad del otro. Estos son dependientes. Y es decir que la probabilidad de B dado A es diferente a la probabilidad de B, porque no son independientes, ¿no? Y la probabilidad de A dado B es diferente a la probabilidad de A. Son dependientes. En cambio, cuando decimos que dos sucesos A y B son independientes, van a ser independientes cuando A y B son independientes, ¿no? Sí se va a cumplir esta igualdad, ¿no? O sea, la probabilidad de la intersección va a ser igual a la probabilidad del suceso A por la probabilidad del suceso B. Esto es lo que tengo que probar.
para afirmar que dos sucesos dados son independientes, pero en probabilidad. Que esta intersección sea el producto de las probabilidades de los dos sucesos, ¿no? Pero esto también, para dos sucesos, se puede generalizar para tres o más sucesos. Si yo tengo tres sucesos A, B y C, voy a decir que A, B y C son independientes en probabilidad si se cumplen todas estas condiciones. En forma de pares, la probabilidad de A interceptado B debe ser el producto de la probabilidad de A por la probabilidad de B. Igual, la probabilidad de la intersección de A interceptado C debe ser el producto de la probabilidad de A por la probabilidad de C. Y la probabilidad de la intersección de BC también, esta intersección debe cumplirse de que sea el producto de la probabilidad de B por la probabilidad de C. Y finalmente, la probabilidad de la intersección de los tres debe también ser igual al producto de las probabilidades de cada uno de estos sucesos. Solo así, si se cumplen todas, A, B y C son independientes. Si una de ellas falla, cualquiera, ya no son independientes A, B y C. ¿Bien? Como acá son dos, solamente hay una cosa que probar. En cambio, si son tres, ya todas las posibilidades, incluido las tres intersecciones, ¿no? Bien. Entonces, expliquemos esto a través de un ejemplo. Se consideran los sucesos A y B asociados a un experimento aleatorio con la probabilidad de A igual 0,70, probabilidad de B 0,6 y la probabilidad del complemento de A unido al complemento de B 0,58. Nos preguntan, ¿son independientes A y B? Ah, pues tengo que probar que esa probabilidad de A interceptado B sea el producto de la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Bien? ¿Y cuánto es la probabilidad de los productos de A y B? ¿No? Simplemente 0,42. Entonces yo tengo que hallar la probabilidad de la intersección sea también igual a 0,42. ¿Y de dónde lo encontramos? Pues tendría que partir de este dato, ¿no? No hay otra. Entonces, en la solución estamos indicando, para ver si son independientes, comprobamos que esto se cumpla, ¿no? Esta igualdad. Y como me dan este dato, esto sabemos por Morgan, que es igual a la probabilidad de A interceptado B complemento. Y por el complemento, la propiedad, este es 1 menos la probabilidad de A interceptado B. Por lo tanto, la probabilidad de A interceptado B será igual a 1 menos esta probabilidad. Y este es igual a 1 menos 0,58. Y nos da 0,42. Por otro lado, hemos multiplicado esas probabilidades también 0,42. Se cumple la igualdad, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, puedo afirmar que los sucesos A y B son independientes en probabilidad. ¿Bien? Acá hay otro ejemplo donde ustedes mismos pueden decidir. Tengo la probabilidad de A 0,80 y la probabilidad de B 0,35. Se cumple que, aquí me dan la intersección, que el producto de estos es 0,28. A ver qué me dice Palacios Briceño. Palacios. Profesora, A ver, ¿qué me dices? ¿Estás escuchando música o la clase? ¿Estos sucesos A y B son independientes? A ver, pruébalo. sí, un momento, déjame multiplicarlo. Sí, profesora, los dos le dan 0,28. Por lo tanto, A y B también son Son independientes en independientes probabilidad. en probabilidad, ¿no? Entonces, simplemente, miren, aplicar esa igualdad, verificarlo, ¿bien? Y teniendo ya bien definida cuando digo dos sucesos A y B son independientes, pues aquí viene la aplicación a los problemas de esta independencia. Y en este ejercicio 7 nos está indicando lo siguiente. En un estudio ambiental, en la producción de una zona minera, se encontró que en 22 muestras de estudio contenía sustancias tóxicas. 19 muestras contenían sustancias cancerígenas y 9 muestras contenían sustancias nocivas. Si al azar se eligen 3 muestras con reposición, hallar la probabilidad de que, ¿no?, las 3 tengan sustancias tóxicas, las 3 nocivas, la primera sustancia tóxica, la segunda cancerígena y la tercera nociva. Y bueno, y esto de ahí. ¿Cómo sé cuándo aplico la probabilidad, la propiedad de la independencia en probabilidad en los sucesos, en los problemas? Cuando me hablan del muestreo, me dicen elijo, en el experimento aleatorio, elijo una muestra con reemplazo o sin reemplazo. Ahí aplican la propiedad esta que estamos indicando. Entonces, en este caso, vamos a ver cómo hemos trabajado.
Aquí estamos. Para este ejemplo, primeramente yo tengo que identificar mi experimento aleatorio. Ya más o menos estamos familiarizados en los problemas, ¿no? ¿Cuál es mi experimento aleatorio? Lo que yo elijo al azar. Y acá dice, si se elige al azar, 3 muestras con reposición. Ahí está mi experimento. Elegir al azar 3 muestras con reposición, me está diciendo acá. Anteriormente decíamos tantas muestras y punto, no había más. Pero ahora, cuando se trata de la independencia, es con reposición o sin reposición, ¿no? ¿Y cuáles son mis sucesos de este experimento? Estamos en un estudio ambiental y se está observando los diferentes tipos de sustancias, ¿no? Que puedan tener, las sustancias tóxicas. Y aquí estamos viendo que si yo elijo una muestra al azar de este estudio ambiental, puede ser que la muestra contenga sustancias tóxicas, ¿no? Y a eso lo represento con T. Si elijo la muestra elegida al azar, esta puede tener sustancias cancerígenas, entonces lo represento por C. Y si tiene sustancia nociva, la muestra elegida al azar, lo represento por nociva N, pues, ¿no? Y ahí tengo mi experimento y los sucesos posibles que puedan salir, de acuerdo al enunciado del problema, ¿no? Y este experimento está representado aquí, en este diagrama. Porque como dices, con reposición, esto me indica que si yo elijo la primera muestra al azar, de acuerdo a la pregunta dice, elegir 3 muestras al azar, ¿no? Este es lo que estaba haciendo, 3 muestras al azar, y nos piden la probabilidad de que las 3 muestras contengan sustancias tóxicas. Quiere decir que elijo la primera, sale tóxica, elijo la segunda, tóxica, y la tercera, tóxica. Esta es la pregunta. Por lo tanto, vamos viendo. Aquí, en esta representación, aquí tengo mi espacio muestral, dentro del cual hay 22 muestras que tienen sustancias tóxicas, 19 que tienen sustancias cancerígenas y 9 que tienen sustancias nocivas. Total de muestras son 50 muestras, ¿no? Que representa el espacio muestral, todos los casos posibles. ¿Qué significa que yo elija una muestra con reposición? Quiere decir que yo elijo al azar una muestra y me salió que es tóxica, de acuerdo a mi pregunta, ¿no? La primera salió tóxica. ¿Cuál es su probabilidad? Casos favorables, 22 tóxicas, sobre el total, que son 50. Pero dice sin reposición. Quiere decir que yo elijo esta muestra y no la repongo, la desecho. Entonces, de las tóxicas me van a quedar 21. Y de mi total ya no van a ser 50, sino 49, ¿verdad? Elijo ahora la segunda muestra al azar y nuevamente me sale que es tóxica. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Ya no va a ser 22 sobre 50, sino casos favorables quedan 21 sobre 49. Entonces, en este caso está por acá explicado, 21 sobre 49. Entonces, ya saqué otra más. De este 21 me van quedando ahora 20. Y de los 49 me quedarán 48. Van bajando. Elijo la tercera y también sale tóxica. ¿Cuál es la probabilidad? Casos favorables, 20 quedan sobre el total, 48. ¿No? Y ahí está la probabilidad. ¿Cuándo es? Perdón, en este caso era con reposición, ¿verdad? Estoy explicando el sin reposición. Acá dice con reposición. Entonces acá borramos estas, estamos en el primer caso, por eso. Dice sin. Y cuando en el caso aquí es con reposición, yo elijo la primera muestra, sale que tiene sustancias tóxicas, 22 sobre 50. Y nuevamente lo repongo. O sea, no cambian ni las 22 ni los 50, siguen igual. ¿Por qué lo repongo? Elijo la segunda, sale nuevamente que tiene sustancia tóxica. Casos favorables siguen 22 y los totales también siguen siendo 50. Y elijo la tercera, resultó que es tóxica. Nuevamente repuse la segunda. Elijo, observo y repongo. Y elijo la tercera al azar. Sale tóxica. Nuevamente su probabilidad no cambia. 22 sobre 50. ¿Por qué usamos esta propiedad en producto? Porque la probabilidad del segundo ensayo no depende del primero.
ni la probabilidad del tercer ensayo no depende ni del segundo ni del primero. Es lo que decía la teoría, no depende del resultado anterior, ¿no? Es por ello que se aplica, como son sucesos que son independientes, se aplica esa propiedad. Nos indica que esto va a ser igual a la probabilidad de T, que el primer ensayo salga sustancia tóxica, en el segundo ensayo también salió sustancia tóxica y por la probabilidad de que en el tercer ensayo también tenga sustancia tóxica la muestra. ¿Bien? Y esto pues ya viene a ser el producto de 22 sobre 50 tres veces, y por lo tanto será pues 22 sobre 50 elevado al cubo, de frente. Y resultado 0,0852. ¿Bien? Si está claro esta partecita de con reposición, el experimento. Y si no, díganme, nuevamente explico. ¿Está claro? Sí, profesora. Y como es con reemplazo, vuelta lo repongo, ¿no? Dejo la nociva que es elegí y sigue igual las 9 y las 50. Elijo la siguiente y nuevamente sale nociva. ¿Cuál es su probabilidad? 9 sobre 50. 9, me está saliendo fechas, 9 sobre 50, ¿no? Y así. Y eso lo tenemos aquí. Y elijo la tercera, nuevamente sale nociva. ¿Cuál es su probabilidad? 9 sobre 50. 9 sobre 50, ¿no? Porque no cambia. Elijo, repongo. Elijo, repongo. Y así si fueran 50 muestras con reposición, elijo, repongo, y todas las probabilidades son iguales por ser independientes. No depende una de la otra. Finalmente, esto será pues 9 sobre 50 elevado al cubo, ¿no? ¿Tu apellido, señorita? Gutiérrez y Sarasa. Gutiérrez. Bien. Ahora, en la pregunta C, que la primera contenga sustancia tóxica, la segunda sustancia cancerígena y la tercera sustancias nocivas. Algo parecido a los libros, ¿recuerdan? Un libro de cada materia. Entonces aquí también, que la primera tenga sustancia tóxica sería la probabilidad de que en el primer ensayo sale tóxica. En la segunda, sustancia que elegimos al azar, el segundo ensayo es cancerígena. Y en el tercer ensayo, que la sustancia sea nociva. Entonces al azar sale nociva. Aplican la independencia, producto, y como no cambian, es con reemplazo, hay 22 tóxicas, 19 cancerígenas y 9 nocivas, sobre 50, ¿no? Era 22, 19 y 9. Y efectúan el cálculo y es 0,0301. Al menos una cancerígena, dice. Al menos una muestra contenga sustancia cancerígena. Al menos una. Como la elección es de 3, pues puede salir 0, puede salir 1, puede salir 2 o puede salir 3 cancerígenas. Pero me dice al menos una. Quiere decir que puede salir una, puede salir 2 o 3. Y la pregunta sería, pues, resolverlo así, ¿no? La probabilidad de que una de las 3 sea sustancia cancerígena, o, que sería más, la probabilidad que al menos 2 sean sustancias cancerígenas de las 3, o, nuevamente más, la probabilidad de que las 3 elegidas tengan sustancias cancerígenas. Pero también puedo aplicar el complemento. Por aquí el proceso es más largo, los resultados van a ser iguales, pero más largo. Aplico la propiedad del complemento. Si formulo, dice, al menos una tenga sustancia cancerígena. O sea, la probabilidad de C mayor o igual que 1. Y esto será igual a 1 por el complemento menos la probabilidad de C igual 0. Y bueno, y de igual 0 creo que ya se calculó por acá, ¿o no? No. Hallamos simplemente la probabilidad de igual 0 y reemplazamos. Y de que sea igual a 0, ahí está el trabajo, nuevamente hay que hallarlo. Probabilidad de C igual 0, hasta aquí. Ninguna cancerígena, quiere decir que las 3 pueden ser sustancias tóxicas, o las 3 pueden ser sustancias nocivas, o todas estas posibilidades, ¿no? Que una sea sustancia tóxica, o que 2 sean sustancias tóxicas. Y finalmente, hallando esa probabilidad, reemplazan pues y restan 1 menos 0,2383 y nos da este resultado. Esta es la respuesta, ¿no? Final, esta es la respuesta. Bien.
Y la otra pregunta dice, menos de 2 sean sustancias tóxicas ahora, menos de 2. Menos de 2 significa T menor que 2, ¿verdad? Menos de 2, T menor que 2. Significa 0, 1. Y si lo trabajamos con el complemento, ¿cómo sería? ¿Por dónde les conviene trabajarlo? Sumar 0 y 1. Y si es menor que 2, sería 1 menos probabilidad de mayor o igual que 2. Sería para 2 y 3. Por los dos caminos sale igual, ¿no? El trabajo. Bueno, eso cada uno ya lo resuelve. ¿Bien? Pero es la idea de trabajar con la probabilidad de la independencia en los problemas, ¿no? Y si el muestreo hubiera sido con reemplazo, lo que les expliqué al inicio, van bajando las unidades, y las probabilidades se encuentran con lo que va quedando, ¿bien? Profesora, sería sin reemplazo, ¿no? Lo último que explicó. Claro, sin reemplazo. Y ahora sí entramos a la parte del tema de la teorema de Bayes. El teorema de Bayes es un teorema, como les decía, muy importante en la estadística y que tiene múltiple aplicación. Y en base a este teorema de Bayes surgió la teoría bayesiana. Bayesiana viene de Bayes, ¿no? Que trata de determinar la probabilidad a priori y posteriori, ¿no? Todo un tema que se tiene que uno estudiar, introducirse en ese método. Pero aquí solamente estamos viendo el teorema, ¿no? El teorema de Bayes. El teorema de Bayes, en su definición, utiliza la probabilidad del total. Por eso, previamente, ¿qué viene a ser la probabilidad del total? ¿No? Por ejemplo, vamos a suponer que yo en una empresa está produciendo cierto producto, ¿no? Y esa producción está basada en 4 máquinas. La producción de un día lo dan 4 máquinas, ¿no? Pero siempre dentro de la producción uno le interesa ver los defectos, ¿verdad? ¿Cuántos defectos? ¿Qué porcentaje de defectos hay? Entonces yo quiero saber, si yo elijo un producto al azar y me sale defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso este producto? Sabiendo que hay 4 máquinas, ¿no? Cada máquina va a producir un porcentaje de la producción del día. Entonces me dicen, ¿hay la probabilidad de que sea defectuoso el producto que usted elige al azar? Entonces, ¿cómo lo hallo? Pues aplico la probabilidad del total. ¿Y cómo es la probabilidad del total? Aquí dice, sean A1, A2 y A sub n sucesos, ¿no? Estos son sucesos, tales que la probabilidad de cada uno de ellos es diferente de 0, dicen, ¿no? Y dentro de ellos siempre debe haber un suceso conocido, ¿no? Sea B, un suceso cualquiera, del que se conocen las probabilidades condicionales. Ese suceso conocido también se va a conocer las probabilidades condicionales de este suceso B, dada la ocurrencia de cada uno de ellos, sus probabilidades condicionales, ¿no? B dado A sub I. Entonces la probabilidad del suceso B, en este caso que quiero que sea defectuoso, estará dado por esta expresión. Vamos a suponer, probabilidad de que sea defectuoso, lo que yo estoy diciéndoles, será igual a la probabilidad de la producción de la máquina 1, probabilidad de A1, por la probabilidad condicional de que sea defectuoso dado que lo produjo la máquina 1, más la probabilidad de la máquina 2, que el producto haya sido producido por la máquina 2, por la probabilidad de que sea defectuoso dado que lo produjo la máquina 2. Y más sería la probabilidad de que el producto que he elegido defectuoso lo haya producido la máquina 3, sería, ¿no? Por la probabilidad de que este producto defectuoso fue dado que fue producido por esta máquina 3. Y la última sería con el suceso 4. A esa suma de todas las probabilidades condicionales, productos de probabilidad de cada suceso por su condicional de B dado A sub I, se le llama la probabilidad del total. Entonces, así yo puedo determinar la probabilidad de que si tengo en una industria 4 máquinas que producen la producción de un día y que elijo uno al azar y es defectuoso, pues aplico esta definición de la probabilidad del total. ¿Bien? Entonces, esto lo vamos a utilizar en el teorema de Bayes, que es lo importante. Ahí está explicado para cada caso cómo se dio la probabilidad del total. Me interesa el teorema de Bayes.
Bueno, este teorema de Bayes lleva este nombre de Bayes porque justamente, ¿quién fue el que dio este teorema? ¿No? Fue Tomás Bayes, en el 1702 y 1761 más o menos. Tomás Bayes en ese tiempo eran pues los matemáticos, los filósofos, que se interesaban por averiguar los fenómenos, ¿no? Y él dio esta teoría, ¿no? Entonces, y bueno, lo bueno es que siempre las teorías que ahora conocemos se publicaban cuando los descubridores fallecían, ¿no? Se publicó una memoria en la que aparece por primera vez la determinación de la probabilidad de las causas a partir de los efectos que han podido ser observados. El cálculo de dichas probabilidades recibe el nombre del teorema de Bayes, ¿no? De su descubridor. Bien, entonces, ¿en qué consiste el teorema de Bayes? El teorema de Bayes, les dije al inicio que viene a ser la generalización de la probabilidad condicional. Y la probabilidad condicional se da en dos sucesos, solo en dos, ¿no? A dado B o B dado A. Ahí quedó. Pero acá Bayes generaliza esta probabilidad condicional. ¿Cómo? En esta figura están observando el espacio muestral, ¿no? Y observamos en este espacio muestral que tenemos un conjunto de sucesos. Y por la forma que lo observamos, pues son independientes, son mutuamente excluyentes. Entonces el teorema dice, sea A sub 1, A sub 2, A sub n, un sistema completo de sucesos mutuamente excluyentes. No existe la intersección entre ellos, ¿no? Tales que la probabilidad de cada uno de ellos es distinta de cero, ¿no? Diferente de cero van a ser la condición. Y sea B dice un suceso cualquiera. Aquí observamos en la gráfica un suceso B, ¿no? En el cual se conocen las probabilidades condicionales. O sea, este suceso me va a permitir conocer la probabilidad condicional de B dado cada A sub I. O sea, se va a conocer la probabilidad del suceso B dada la ocurrencia de A1, la probabilidad de B dada la ocurrencia de A2, y así hasta la probabilidad de B dada la ocurrencia de A sub I. Entonces dice son conocidas, ¿no? Entonces la probabilidad, ¿qué nos dice Bayes? ¿Qué quiere hallar el teorema de Bayes? La probabilidad condicional de cualquier A sub I dada la ocurrencia de B. Esto halla Bayes, pero ahora con n sucesos, ¿no? Es una probabilidad condicional generalizada. Entonces la probabilidad de A sub I dada la ocurrencia de B está dada por esta expresión. Y aquí está el teorema de Bayes, la fórmula. Esta parte del denominador es la probabilidad del total, lo que anteriormente expliqué. Y el teorema de Bayes me dice que la probabilidad de cualquiera de los sucesos de este espacio muestral, dada la ocurrencia del suceso B, viene a ser igual a la probabilidad del suceso A sub I por la probabilidad condicional del suceso B, dada la ocurrencia de A sub I, ¿no? Este es en el numerador. Y sobre la suma de todas las posibilidades de los productos, de las probabilidades de los A sub I, por la probabilidad de B, dada la ocurrencia de A sub I. Que desarrollando este total sería probabilidad del primer suceso, que es A sub 1, por la probabilidad del suceso conocido B, dado la ocurrencia de A sub 1. Más la probabilidad del suceso A sub 2, por la probabilidad del suceso conocido dada la ocurrencia de A sub 2. Y así iría hasta el último suceso. Probabilidad del suceso A sub n por la probabilidad de este B dada la ocurrencia de A sub n. Y este es el teorema de Bayes. ¿Bien? Este teorema que se aplica en todas las áreas del saber y nos ayuda a la toma de decisiones. ¿Bien? Un ejemplo. Dice, 3 máquinas A B y C producen 45%, 30% y 25% respectivamente insumos químicos en una fábrica, en una industria. Los porcentajes de producción defectuosa de estas máquinas son 3%, 4% y 5% respectivamente.
La parte A nos dice, seleccionamos un insumo químico al azar, calcula la probabilidad de que sea defectuoso. O sea, me están pidiendo la probabilidad del total. Porque hay 3 máquinas que están produciéndose, ¿no? Que producen insumos químicos, y estas 3 máquinas también producen un porcentaje de defecto. Y me dice, hay la probabilidad de que al elegir un insumo químico, este sea defectuoso. A, probabilidad del total, que tengo que ver la producción de las 3 máquinas con sus defectos, ¿no? Y luego dice, tomamos al azar un insumo químico y resulta que es defectuoso. O sea, ya se sabe que es defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido producido por la máquina B? ¿No? O sea, en Bayes yo primero tengo que hallar, lo primero que tengo que hallar es la probabilidad del total para poder aplicar Bayes. Por eso después me dice, ¿cuál es la probabilidad de que si salió defectuoso, haya sido producido por la máquina B? O haya sido producido por la máquina A, o haya sido producido por la máquina C. Y finalmente me dicen, diría con certeza que el insumo químico seleccionado al azar fue producido por la máquina B. Bayes, toma de decisiones, ¿no? Entonces tengo que analizar las probabilidades distintas que he hallado por Bayes. Y bueno, si efectivamente la máquina B me arroja la mayor probabilidad, pues diré sí, con certeza, el insumo químico defectuoso fue producido por la máquina B, por tener la mayor probabilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo reconocen ustedes que en un problema van a aplicar Bayes? Primeramente, porque es Bayes porque no tengo 2 sucesos. Si fuera 2 sucesos, sería la probabilidad condicional. Ya voy a tener más de 2 sucesos, 3, 4, 5, etcétera, de acuerdo al experimento. Bayes. Otra cosa es por las preguntas, ¿no? Las preguntas, que en una de ellas siempre diría con certeza. Para decir con certeza, pues tengo que aplicar Bayes, ¿no? Y además nos preguntan por la probabilidad del suceso, el suceso B de la definición, que es el suceso conocido. En este caso va a ser que el insumo aquí sea defectuoso. Me pide la probabilidad del suceso que va saliendo. Entonces aquí, Bayes, pues definitivamente Bayes. Bien, entonces, ¿cómo desarrollamos estos problemas de Bayes? Aquí bueno, este problemita le he adaptado con las vacunas del COVID-19. No dice lo mismo, pero este no, este está desarrollado acá, me parece. Vamos a ver. Creo que sí, te he explicado acá la solución. Bien, dice, el experimento aleatorio, bueno, en ese problema, primero el experimento aleatorio. Como estamos observando la producción de químicos en 3 máquinas, será pues elegir un insumo químico, ¿verdad? Al azar. Profesora, no está ¿Sí? presentando pantalla. ¿Otra vez salió? ¿Desde qué horas no estoy presentando? Ah, ha sido reciente. Recién cuando cambió de pestaña. Cuando cambio, me parece que ahí se va. Sí, es que creo que Nuevamente. solo una pestaña. Ajá. Ya, vamos a ver. Ahora sí, lo voy a ocultar para que no lo elimine. Ahí está. Ya está. Ahora sí, ¿no? Estaba por aquí, en este. Entonces, primeramente mi experimento aleatorio del problema que acabamos de leer sería pues elegir un insumo químico al azar. Y de este experimento, pues cuáles serán mis sucesos. Si me dice que hay 3 máquinas que producen el insumo químico en un día, supongamos. Pues el insumo químico elegido al azar es defectuoso primero y no defectuoso, ¿no? El insumo químico elegido al azar fue producido por la máquina, sería un primer suceso. El insumo químico elegido al azar fue producido por la máquina B. Y el insumo químico elegido al azar fue producido por la máquina C. Tengo 3 sucesos y además el que estamos indicando aquí, ¿no? Aquí faltaría definir los sucesos A, de acuerdo a las máquinas A, ¿sí? Y C, ¿no? ¿Sí? Esos 3. El insumo
químico elegido al azar lo produjo la máquina A, la máquina B, la máquina C. Y además, el suceso D, el insumo químico es defectuoso. Y N no es defectuoso. Entonces, una vez que yo tengo definido mi experimento y los sucesos, grafico el diagrama de árbol. O sea, los problemas de Bayes, en forma más sencilla que se puede entender y más práctica, es utilizando el diagrama de árbol. ¿Y cómo es el diagrama de árbol en este experimento? Pues aquí lo vemos. El experimento está aquí. El experimento dice, si se elige un insumo químico al azar, ¿no? Entonces yo estoy eligiendo este insumo químico y este puede haber sido producido por la máquina A. O puede haber sido producido por la máquina B. O puede haber sido producido por la máquina C. ¿Y de dónde sale esto? Del problema. Porque me dicen que en una fábrica se producen insumos químicos por 3 máquinas, ¿no? Y en estas ramitas del diagrama de árbol van las probabilidades, ¿no? Aquí va la probabilidad de que el insumo ha sido producido por la máquina A. Y aquí va la probabilidad de que este insumo ha sido producido por la máquina B, la probabilidad de B. Y aquí está la probabilidad de C, que el insumo ha sido producido por la máquina C. En las ramitas, no por acá. Las letras van al final de cada flechita, ¿no? Las letras de los sucesos. Y bueno, y estas probabilidades también salen del problema, siempre nos van a dar. Pero acá no están dando en términos porcentuales, ¿no? Y en términos porcentuales, esto viene a ser, recuerden, dada la probabilidad, ¿cuál es el porcentaje? Ustedes multiplicaban por 100 la semana pasada. Ahora me dan el porcentaje, la probabilidad será sobre 100. 0,45 para la máquina A, 0,30 para la máquina B, 0,25 para la máquina C. Esas probabilidades se han incluido aquí en las primeras ramitas del árbol que se llaman, ¿no? 0,45, pero representa la probabilidad de que el insumo químico lo produjo la máquina. Así entiendan. Pero también el problema dice que cada máquina produce defectos y no defectos. Sale la otra ramita del árbol. Producción defectuosa, no defectuosa en la máquina A. Producción defectuosa, no defectuosa para la máquina C. Y para la máquina B y para la máquina C igual. Defectuosa, no defectuosa. Y el problema nos dan las probabilidades de defectos. Acá está. Dice, además, las 3 máquinas, dice, los porcentajes de producción defectuosa de estas máquinas son 3% para la máquina A, el 4% para la máquina B y el 5% para la máquina C. Que dividiéndolo entre 100, nuevamente le ponemos pues los defectos para cada una de las máquinas, su probabilidad. Es una probabilidad condicional. Entonces, esta probabilidad de aquí representa la probabilidad de que el insumo elegido al azar es defectuoso, dado que lo produjo la máquina. Son las probabilidades condicionales del teorema de Bayes. En la máquina D, también este D representa la probabilidad condicional de que el insumo elegido al azar es defectuoso, dado que lo produjo la máquina B. Y este sería la probabilidad condicional de que el insumo elegido al azar es defectuoso, dado que lo produjo la máquina C. Son probabilidades condicionales que van en las ramitas de defectuoso. Y en Bayes, en el diagrama de árbol, en todas las barritas tienen que estar las probabilidades. Como este es defectuoso, la otra es no defectuoso, es su complemento, ¿verdad? 1 menos esta probabilidad. Igual acá, 1 menos la probabilidad de no defectuoso, 0,96. Y esta, 0,95, no defectuoso, es la probabilidad. Y esta es la simbolización del diagrama de árbol. Ya está ahí el problema. Ahora, para calcular la probabilidad de que el insumo químico es defectuoso, ¿no? Simplemente, primero hay que ver la probabilidad del total, ¿no? Y la probabilidad del total, decíamos que era igual a la probabilidad del primer suceso, que está aquí, por la probabilidad de que sea defectuoso dado a esto de aquí, está aquí. Entonces, el producto de 0,45 por 0,43, que lo pueden calcular aquí, en Excel. Más la probabilidad del suceso B, que es 0,30, por la probabilidad de que sea defectuoso, dado que lo produjo B, que está aquí, sería el producto de 0,30 por 0,04. Y más la probabilidad del suceso C, que miren la fórmula, está aquí, y por la probabilidad de D, dado que lo produjo C, ahí está,
0.25 por 0,005. Entonces multiplicamos y sumamos, es la probabilidad que al elegir un insumo, este sea defectuoso. ¿Cuánto sale? 0,038. Pero ya estando en Excel, estos productos lo voy indicando al frente de cada suceso. El siguiente sería al frente aquí. Y el tercero también aquí. Con Excel sumo y me sale esta cantidad. Es la pregunta A. Y la pregunta B dice calcular que el insumo químico, siendo defectuoso, ha sido producido por la máquina B. Esto nos pide, ¿no? O sea, calcular la probabilidad de B dado D. Entonces, aplicando el teorema de Bayes, ¿qué hago en mi diagrama de árbol? Me piden la probabilidad de B, que lo haya producido B. Este producto que calculé aquí, lo divido simplemente en la probabilidad del total, que es esto. O sea, este producto lo dividimos entre esto, nada más. Y eso es lo que se ha hecho aquí. Empieza aplicando el teorema de Bayes, ¿no? Acá está el producto, miren, 0.30 por 0,04, que corresponde a la máquina B. Producto. 0.30 por 0,04, este producto que va a figurar aquí en Excel. Y lo dividimos entre su suma, que está aquí. Y es lo que se ha hecho. Acá. Pero aquí está aplicando el teorema de Bayes. Si ustedes aplican el teorema de Bayes, esto lo van a tener que repetir varias veces. Más práctico es el diagrama de árbol. ¿Bien? Y ahora piden nuevamente, con mayor certeza, dice, habría sido producido por la máquina B. Entonces, para ello, primero que haya sido producido por la máquina A, dado que fue defectuoso, y de la C, dado que es defectuoso. Aplicando Bayes. Simplemente ya dividen en su diagrama que tienen acá. Este primer producto para A. Probabilidad dado que es defectuoso Bayes. Este producto que tienen aquí sobre la probabilidad del total. Y la probabilidad para que sea producido por la máquina C, dado que salió defectuoso, el producto que ya lo tienen aquí sobre su total. Y bien, y salen estos totales. Salen los valores y analizando las probabilidades, pues vamos a decir, sí, efectivamente lo produjo la máquina B, siempre que tenga la mayor probabilidad de las tres posibilidades. Y de lo contrario decimos que no. Y un ejemplo similar es el que vamos a explicar en el Excel. Este. Dice, una industria de medicinas elabora sus productos en 4 laboratorios. El laboratorio 1, 2, 3 y 4, representados por L. Serían estos mis sucesos. El porcentaje de producción total de cada laboratorio está dado por el 35, 25, 10 y 30% respectivamente. Y además el porcentaje de envasado incorrecto, ahora observan esto, en el control de calidad, envasado incorrecto, en cada laboratorio es de 0,5, 1.1, 2.2 y 3,5% respectivamente también, ¿no? Tomamos un producto de la empresa al azar y resulta que presenta un envasado incorrecto. Este que al azar es mi experimento y presenta envasado incorrecto es un suceso conocido de Bayes, ¿no? Que lo puedo representar con B o con otra letra. ¿Cuál es la probabilidad de que la medicina haya sido producido por el laboratorio 2, el laboratorio 4? Con certeza la medicina que tiene los defectos lo produjo el laboratorio 1, y luego dice, si el producto elegido al azar resulta que no presenta envasado incorrecto, diría que con certeza lo produjo el laboratorio 3, ¿bien? Entonces, al leer este problema, cada uno tiene que decir, ah, este es Bayes, porque tengo 4 sucesos, hay un suceso conocido, y me están pidiendo con certeza, Bayes, ¿bien? Entonces, vamos al Excel. Aquí está el problema, que lo he relacionado ya no productos, sino vacunas de frente. Una industria de vacunas para el COVID-19 elabora estos productos. Son los mismos datos, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi experimento? Mi experimento aleatorio sería elegir una vacuna, ¿no? De COVID-19, por supuesto, al azar, de la producción para vacunas del COVID-19. Ahí acá estoy indicando, ¿no? Elegir una vacuna al azar de la producción de vacunas para el COVID. Muy bien. ¿Y qué puede pasar? Que esta vacuna, los sucesos posibles serán pues que la vacuna para el COVID-19 elegida al azar fue producida por el laboratorio 1. Y así por el laboratorio 2, por el laboratorio 3
y L4, la vacuna por el COVID elegido al azar, producido por el laboratorio 4. Además, dice en el experimento, se elige una vacuna al azar y resulta que esta presenta un envasado incorrecto. Entonces sería, pues, le he puesto letra E, puede ser I, puede ser otra letra. Envasado incorrecto, ¿no? Le he puesto ahí. Suceso E, la vacuna para el COVID-19 elegida al azar presenta envasado incorrecto. Ya tengo acá mi experimento y mis sucesos. Primero defino esto, después el diagrama. Cuidado que en los ejemplos que van a hacer más de un rato o mañana, el día del laboratorio, de frente vayan al diagrama de árbol sin definir esto. Esto es previo. Si no, ¿de dónde salen las letras para el diagrama de árbol? ¿No? Y acá tengo mi diagrama de árbol, del experimento, ¿no? Entonces, de este experimento, mi diagrama... Este experimento, aquí, ¿qué consiste? Elegir una vacuna al azar de la producción, ¿no? Y puede ser que al elegir esta vacuna haya sido producido por el laboratorio 1. Acá va su probabilidad. ¿Bien? Que haya sido producido por, o haya sido producido por el laboratorio 2, va su probabilidad en esta ramita. O haya sido producido por el laboratorio 3 o por el laboratorio 4, con sus respectivas probabilidades que nos dan en el problema. Están en porcentajes entre 100, ¿no? Pero van en las ramitas, jóvenes. Y para cuando ustedes construyan sus diagramas de árbol en los problemas siguientes, por favor no lo hagan juntitos en una celda, sino sepárenlos así, para que puedan poner pues estas cantidades. Si no tienen problemas en ubicar estos valores, ¿no? Y no va por aquí, sino ahí en la ramita, son las probabilidades de este suceso, ¿no? Y los sucesos se van al final de cada línea que se está viendo acá, que es la rama del árbol. Ahora dice, se eligió una vacuna al azar, bueno, lo producen cualquiera de estos 4 laboratorios, pero también dice que cada laboratorio produce defectos y nos dan porcentajes, ¿no? Para el laboratorio 1 nos dieron que presenta envasado incorrecto, y es no, le he puesto los sucesos, en E y no. Entonces, presenta envasado incorrecto, el laboratorio 1 era el 0,05%, lo divide entre 100, me da esto, su probabilidad. Por ejemplo, acá también está mal, esto debe estar acá y esto acá. Esto aquí y esto acá, ¿no? Y lo voy a cambiar el primero. 0,05. Y acá va defectuoso. N le he puesto, ¿no? Que era E. E va ahí. E. Pues, E. Y acá va la probabilidad 0,995. Y acá va el no. N. No presente envasado incorrecto. N. N. ¿Bien? Y así lo cambio acá todos. Pero me interesa el E, por eso le he puesto con rojito para aplicar vallas. Ahí está, acá. Este es el que me interesa. Todos los que sean envasado incorrecto, ¿no? Vamos a cambiarlo rápido. No se quedan con esa anotación, control V. Ya, ahora sí le ponemos sus probabilidades a cada uno. Ahora, para el laboratorio 2, ¿cuánto era? Laboratorio 2, 1,5%, o sea, 0,0015. Acá sería 0,0015. 1%. Acá son números. Y acá, complemento, ¿no? Para esta fila de aquí, sería el complemento. ¿Cuánto sería? Este andaba acá. 0,985. Y en la laboratorio 3, ¿era cuánto su porcentaje? 2,5%. 0,025. 0,25. El complemento, 0,975. Y para el laboratorio 4, ¿cuánto era? 0,0.
0,35. 0,35. Y acá el complemento sería 0,965. Ya está. Así debería haber sido. Entonces ya tengo ahí, de esta forma, ¿no? Bueno, esto ya aplastando los entrecamos. ¿Cómo sería esta fórmula? Ahora me preguntaban, primeramente, ¿dónde estoy aquí? Tomamos una vacuna para el COVID al azar y resulta que presenta un envasado incorrecto. Entonces, primero tengo que ver esta probabilidad del total, que tenga envasado incorrecto, ¿no? Para poder responder a estas preguntas con mi diagrama de árbol. Y vamos hallando esa probabilidad de que tenga envasado incorrecto. Sería la probabilidad de que produzca esa vacuna elegida al azar y ha sido producido por el laboratorio 1, por la probabilidad de que esta vacuna presente envasado incorrecto, dado que lo produjo el laboratorio 1, o sea, 35 por 0,05. Bien, el otro producto sería para el laboratorio 2, su probabilidad de producción 0,25 y de que tenga envasado incorrecto, dado que lo produjo el laboratorio 2, 0,015. Multiplicamos estos. Y para el laboratorio 3 igual, probabilidad de que haya sido producido por el laboratorio 3 esta vacuna, 0,10. ¿Es 10 o 0. Acá cuánto es? 10%, 0,10. 0,10 acá. Por la probabilidad condicional, que es 0,025. Y el laboratorio 3, su probabilidad es 0,30. 0,30 nomás. Una empresa privada es maximizar sus beneficios, sus ganancias. ¿Qué es esto? Por este de acá. Madre mía. A ver. La fórmula, ¿dónde estoy? Sería igual la probabilidad de L1 por la probabilidad condicional, 0,5. ¿Cuál sería este de acá, no? Probabilidad de L2 por la probabilidad condicional de este. Y acá, igual, la probabilidad del L3 por la probabilidad condicional, 0,025. Y para el laboratorio 4 igual. Igual, la probabilidad del laboratorio 4 por la probabilidad de este. Sumando nos da la probabilidad condicional, nos da la suma. A la suma, ¿no? Entonces, esa es la probabilidad que me dicen. Elijo una vacuna al azar que presente envasado incorrecto. Su probabilidad es de 0,0185. Bien. Entonces, ahora la pregunta A. Si se conoce que esta vacuna elegida al azar presenta envasado incorrecto, ¿cuál es la probabilidad que la haya producido el laboratorio 2? Aplicó Bayes. La pregunta sería, probabilidad de L2, dado que presenta envasado incorrecto. Entonces, en mi fórmula, ¿qué hago? Simplemente voy a dividir, voy a borrar estos. Esto también lo voy a eliminar de acá. Y aquí aplico Bayes. Lo mismo, acá utilizo mi diagrama, Bayes. Vamos, Bayes. ¿Qué significa? ¿Lo produjo el laboratorio que me preguntan? ¿Laboratorio 2? Ah, pues voy al laboratorio 2 y simplemente ¿qué hago? Voy a dividir ese producto del laboratorio 2 entre la probabilidad del total. ¿Dónde está? Probabilidad del total. Entre este. Y me sale la probabilidad pedida. Ahí está, ¿no? 0,2023. Y vamos a la pregunta y reemplazamos. Las probabilidades de los productos eran 0,0. Ahora hay que corregir acá. 0,38 entre el total. 0,0185. Ahí está, 0,2023, ¿no? Y así pueden ir calculándola rápidamente, dividiendo.
Que lo produjo el laboratorio 4. Ah, pues divido este producto del laboratorio 4 entre el total, simplemente, más esto entre el total. Y me da la probabilidad pedida en la parte B, 0,5676. Y en la parte C me dice, con certeza la medicina que presente el envasado incorrecto, que está defectuosa, lo produjo el laboratorio 1, pues tengo que calcular esa probabilidad condicional del laboratorio 1, dado que presente el envasado incorrecto, y de la otra que falte del laboratorio 3, ¿no? Igualmente dividen, pues, el producto que ya tienen arriba, del laboratorio 1, que es 0,018, entre la probabilidad del total. Y para el laboratorio 3 igual, 0,025 entre la probabilidad del total. Y aquí lo observan, ¿no? Estos son los resultados de los cocientes. Y finalmente analizan. La pregunta era, con certeza, diría que esta vacuna que tiene envasado incorrecto lo produjo el laboratorio 1. Miramos el laboratorio 1, ¿no? La probabilidad es pequeñísima. La más alta es para el laboratorio 4. Entonces, esta lo produjo con mayor certeza, ¿no? Es la más alta probabilidad de los 4. Por lo tanto, respondemos, no fue producido por el laboratorio 1, sino por el laboratorio 4, pues tiene la mayor probabilidad, 0,5676. ¿Bien? Y finalmente nos están diciendo, si el producto o la vacuna elegida al azar resulta que no presenta envasado incorrecto, diría con certeza que lo produjo el laboratorio 3, repiten el experimento, un nuevo diagrama, ¿no? O utilizan el mismo y al costado hayan ahora la probabilidad del total, que no presenta envasado incorrecto, que era N, me parece que lo hemos simbolizado, ¿no? Con N. No presenta envasado incorrecto. Y comienzan a aplicar Bayes otra vez, ¿no? Hayan la probabilidad del total de no envasado incorrecto y los productos para cada laboratorio y aplican Bayes, ¿no? Sí. Efectivamente, la probabilidad de esta va a ser el complemento de este de acá. Pero es aplicando Bayes. Es una forma de verificar lo que está bien, ¿no? Se tienen que aplicar Bayes. Ahora sería 0, para cada laboratorio sería 0,35 por su complemento, 0,995, ¿verdad? Igual para todos, así. La probabilidad del laboratorio 2 por el que no presente envasado incorrecto, así. Y lo suman y sale justamente porque son dos sucesos. Que tenga envasado incorrecto y no tenga envasado incorrecto, la suma debe ser 1. ¿Sí? Es el complemento. Bien, es una... Ya, tú te diste cuenta que es algo que tiene que salir así, pero a veces cometen error en algún producto, una suma, y no es el complemento, ¿no? Bien. Entonces, ¿está claro cómo aplicar el teorema de Bayes, jóvenes? ¿Sí? ¿Hay alguna consulta en este problema? Miren, el volumen de producción en 3 plantas diferentes de una fábrica es de 850 unidades en la primera, 1.300 unidades en la segunda y 2.400 en la tercera. Sabiendo que el porcentaje de unidades defectuosas también producidas por cada planta es del 1%, 0,6%, 1,6% respectivamente. Si se elige una unidad al azar y resulta ser defectuosa, diría con seguridad que la produjo la segunda planta. ¿En qué notan la diferencia del enunciado de este problema, de este problemita, con el problema 11? En que, profesora, si puedo intervenir. A ver, sí, dígame. Bueno, en el problema 11, la producción que me dan, bueno, lo indican en porcentajes, y en este ejercicio lo hacen mención en cantidades enteras, ¿no? Cantidades, ahí está la diferencia, miren. Está la diferencia. Los problemas de Bayes van a ser así. En los libros que ustedes hayan, les dan los porcentajes o les dan las cantidades, como acá. Entonces, cuando ustedes quieran hallar, pues, las probabilidades, ¿no? Para este ejemplo, vamos acá al Excel. ¿Qué hacemos? Aplicamos la definición para hallar las probabilidades. Por ejemplo, aquí mi experimento era seleccionar una unidad al azar de la producción de esta fábrica, ¿no? Selecciono una unidad al azar.
y los sucesos eran que la unidad elegida al azar fue producida por la planta 1 o por la planta A, la unidad elegida sea producida por la segunda planta o la planta B, o la tercera planta que representamos por C. Y D dice que elegimos uno y resulta que esta es defectuosa. D, la unidad elegida al azar es defectuosa. Está el planteamiento. Ahora tengo que ver las probabilidades de cada uno para indicarlo en el diagrama de árbol. Y como me dan cantidades, pues aquí está, de la planta A, la planta B, la planta C, lo que produce en unidades. Y el total es 4.550, que es el n de omega. Entonces aplico la definición de probabilidad. Casos favorables sobre el total, ¿no? Es lo que se ha hecho acá. Casos favorables sobre el total. Aplico la definición de probabilidad. Bien, y hayan las probabilidades. No me vayan a poner estas cantidades en el diagrama de árbol, sino las probabilidades, con 4 decimales. Y verifican, pues la suma de estos debe ser 1. Ahí está, es 1. Esas probabilidades lo van a llevar a su diagrama de árbol, que está aquí. Está nuevamente el diagrama de árbol de la producción de esta fábrica en 3 plantas, ¿no? Elegimos uno al azar, que esta unidad haya sido producida por la planta A, o la primera planta, como dice ahí, 0,1868. Que haya sido producido por la planta B, esta unidad elegida al azar, la probabilidad es 0,2857. Y de la C, que esta elegida al azar haya sido producido por la planta C, 0,5275. ¿De dónde salieron estos? De lo que encontramos aquí. Y la suma nos da 1. Igualmente, las plantas producen defectos y no defectos, dicen, ¿no? O sea, esa unidad puede ser defectuosa o no defectuosa. Como nos dan los porcentajes, también dice el 1% de la planta A produce defectos, ahí está. Cámbienlo nuevamente así. Y luego, hayan la probabilidad del total. Eligieron una unidad y que sea defectuosa. Será pues la suma de los productos de la producción de cada planta sobre sus probabilidades condicionales de que es defectuosa, dada la producción de la planta. La primera será 0,1868 por defectos 0,012, que este es el producto, ya está acá el producto. Bien. La siguiente sería 0,2850, que es la probabilidad que esta unidad elegida al azar lo produjo la planta B, por la probabilidad condicional de que salió defectuoso, dado que lo produjo la planta B, 0,06. Este es su producto. Y la otra posibilidad de la suma del total sería que esa unidad elegida al azar lo produjo la planta C, 0,75, 5275, por la probabilidad condicional de que salió defectuosa, dado que lo produjo C, 0,016. Y lo suman, y es la probabilidad del total, ¿no? Entonces, la probabilidad del total ahora que sea defectuosa, ahí está, que sea defectuosa, 0, sumando 0,0124. Y teniendo esto, ya pueden aplicar Bayes para las preguntas que le den. La parte A era la probabilidad del total, B aplicando Bayes. Nos piden en B que esa unidad saliendo defectuosa haya sido producida por la planta B. Entonces, simplemente en la planta B, este total, esto lo divido entre el total. Y nos da esta cantidad, 0,1383, ¿no? Y acá está indicado. Y también está reemplazado y ejecutado también por aquí. Y en la parte C nos preguntan de frente, con certeza, creo. Diría con seguridad que lo produjo la planta A, es la única pregunta, ¿no? La segunda planta, o sea, B. Es lo que nos piden. Con certeza lo produjo la planta B. Entonces estamos hallando primeramente la planta B, sale 0,383. Hallamos con Bayes la probabilidad de que haya sido producido por la planta A, dado que salió defectuosa. Entonces en Bayes, en el diagrama de árbol, simplemente divido este total entre esta probabilidad de A sobre la probabilidad del total. Y para la C, este producto de la planta C sobre la probabilidad del total, ¿no? Y observamos, pues, que estas probabilidades nos dan estos valores. Y nos decían, con certeza lo produjo la planta B. Nuevamente, observando, comparando las probabilidades, no es la mayor, es la menor. Y la mayor es para la planta C, mayor probabilidad. Por lo tanto, la respuesta sería no. Fue producida por la segunda planta, la unidad defectuosa.
sino por la tercera planta, pues tiene la mayor probabilidad, 0,6809. Bien, esto es la aplicación de Bayes, jóvenes, que nos lleva a una toma de decisiones. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Tenemos las siguientes horas para la práctica, ¿no? Pues todo esto lo van a llevar a desarrollar otros problemas para el afianzamiento del aprendizaje.